platicarles de qué trató la reunión para dejarlo en claro. Miren, hemos estado invitando a distintas personalidades, tanto de las instituciones como de las organizaciones, para escuchar sus distintos puntos de vista respecto a 4 temas que necesitamos ya resolver como Senado. El primer tema es, por supuesto, el tema por el cual nos acompañó hoy el gobernador del Banco de México, que es el tema de la reforma al Instituto Federal de Acceso a la Información, de transparencia. Como ustedes saben, el Senado de la República había aprobado una reforma al 105 constitucional para que en caso de seguridad nacional el Banco de México pudiera interponer una controversia ante la Suprema Corte de Justicia y evitar dar información que pudiera ser o poner en riesgo la estabilidad económica del país. Entonces, esa modificación que aprobó el Senado, pues fue resuelta de una forma distinta en la Cámara de Diputados, y entonces la minuta que hoy tenemos aquí en el Senado nuevamente, que nos devuelve los compañeros diputados, pues no contemplan esta posibilidad de que el Banco de México pueda irse en controversia cuando le soliciten información que puede considerarse de seguridad nacional. Entonces, bueno, quisimos escuchar el punto de vista del gobernador del Banco de México para ver cuál iba a ser la posición del grupo parlamentario del PAN, y la verdad creo que sí nos convence el tema de que pudiéramos mantener la propuesta que fue inicialmente aprobada por el Senado de la República, donde el Banco de México pues tenga la posibilidad de irse en controversia cuando le soliciten información que pueda poner en riesgo la estabilidad financiera o la propia seguridad en el manejo de la producción de billetes en el país. Eso fue básicamente, y por supuesto ya como hacendario, pues le hicimos la pregunta respecto a la reforma hacendaria, en virtud pues de que él fue secretario de Hacienda y conoce el tema, y bueno, él compartió sus inquietudes sin tomar posición, porque al final del día solo nos hizo una exposición general. Decirles que así como lo invitamos a él, están viniendo a nuestro grupo parlamentario, como ustedes vieron, ya vino el Consejo Coordinador Empresarial. El próximo martes estarán con nosotros los mineros, que también ahí tienen 2 temas, un aumento del 7.5 de impuesto, y aparte el 30% de impuesto al carbón. Y entonces, bueno, vamos a recibir a los mineros la próxima semana. Recibimos a toda la gente que viene de viviendas, a la Asociación Nacional, o a todas las asociaciones nacionales, desde Canadevi, Colegio de Notarios, FOBI, etcétera, vienen a exponernos cuál es la preocupación sobre vivienda. Por supuesto, vamos a recibir a los maquiladores. Las maquilas generan 2.3 millones de empleos en nuestro país, y bueno, están preocupados también en ese tema. Y por supuesto vamos a recibir al Consejo Nacional Agropecuario, que también trae una preocupación gravísima sobre el 30% de ISR a productos primarios. Entonces, bueno, vamos a estar trabajando en todo este tema, en virtud pues de que creemos que se está poniendo con esta reforma en riesgo la estabilidad económica del país. Estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. Buenos días, coordinador. 3 cuestiones. La primera tiene que ver con esta reunión que sostuvieron con el gobernador del Banco de México. Si les habló del panorama económico actual, si para él estamos en recesión o solo en desaceleración de la economía interna. ¿Qué observaciones les hizo de la reforma hacendaria que presentó el presidente Enrique Peña Nieto, más allá que usted dice que guardó prudencia y equilibrio por el papel que jugó en la administración pasada? 2, una reacción a lo que sucedió ayer con estas manifestaciones violentas en el Distrito Federal, supuestamente para recordar un acto conmemorativo de la historia del país. Y 3, ¿qué esperan de la comparecencia del próximo lunes del secretario de Educación Pública, toda vez de esta controvertida ley educativa y particularmente de esta ley secundaria de la Ley General del Servicio Profesional Docente? ¿Esperan que sea una comparecencia tersa, cuestionamientos duros? ¿Hacia dónde iría dirigida el ejercicio de este encuentro entre los senadores de la comisión y el secretario? Bueno, 3 cosas. Mira, la primera, por supuesto, tuvimos el tema de la discusión económica. Más allá de tomar posición, lo que planteamos es, bueno,
que sí resolvería el problema de la recesión económica en nuestro país. Está la coincidencia que lo único que pudiera resolverlo sería la aprobación de la reforma energética. La reforma energética sería lo que pudiera ponerle turbo a la economía y estabilizarla en el corto plazo. El solo hecho de que pudiera aprobarse una reforma constitucional sería suficiente para que el país pudiera crecer a una tasa promedio del 3% anual. La sola aprobación, ya no digamos la inversión directa. Entonces, en eso hubo coincidencia con el presidente del Banco de México. Y lo otro es, cuando creas un impuesto único como el IETU, pues eso te impide que le pegues a cada uno de los sectores en lo particular. Al desaparecer el IETU, por supuesto que vas a empezar a afectar a cada uno de los sectores de la economía. Entonces, lo que hacía el IETU era concentrarlo todo. Al desaparecerlo, por supuesto que va a haber una absoluta gran inconformidad respecto a la reforma hacendaria. Lo segundo, el tema de las marchas, yo pienso que se deben de interponer las denuncias penales correspondientes y por supuesto no estamos en contra de que la gente se manifieste, lo que estamos en contra es que lleguen a estos niveles de violencia y en los que siempre no haya ningún responsable. Entonces creemos que la autoridad debe aplicarse y aplicar la ley como lo hacen en cualquier país del mundo. La gente puede marchar, lo que no puede ser aventar una bomba molotov y quemar a uno o dos elementos de la seguridad. Creo que eso es muy grave y yo sí exhortaría al jefe de gobierno pues a que ya se interpongan las denuncias correspondientes por lesiones y lo que resulte y por supuesto que se persiga a los responsables. No es posible que alguien se ponga se cubra la cara y que inmediatamente pueda agredir a cualquiera en el anonimato. Creo que sí es muy importante que se aplique la ley. Y por supuesto está la propuesta del PAN de ya regular las marchas. Van a presentarse varias iniciativas por parte de nuestro grupo parlamentario para buscar ya resolver el tema de fondo. Y por último, el tema de Choefet, pues sí, yo creo que no va a ser muy terso porque bueno, la exigencia era que aprobáramos las tres reformas, la reforma a la Ley General de Educación, la reforma que regula la Comisión Nacional de Evaluación Educativa y la reforma que permite que los profesores sean evaluados, la Ley del Servicio Profesional Docente. Ya las aprobamos, ya se publicó, ya se promulgaron, etcétera, pero no vemos la aplicación. Entonces creo que el secretario de Educación debe explicar qué es lo que está haciendo la Secretaría de Educación, pues por allá ponerle un alto a los profesores. La ley decía que si tenían 3 faltas sin justificar, pues tendrían que ser despedidos. Que nos explique cómo están sus tiempos para iniciar las evaluaciones en todo el país y qué se va a hacer con los profesores que no han estado yendo a trabajar y cuánto se les ha descontado y cuántas plazas se han desocupado para que las ocupe gente que sí quiera trabajar y que va a ocupar esas plazas a partir de un concurso de oposición. Entonces realmente creo que el secretario de Educación en el tema educativo tiene que explicar qué es lo que está pasando con la aplicación de la ley y bueno, esperemos pues que don Emilio Choefet nos explique a los senadores de Acción Nacional cuáles los pasos que está dando la Secretaría de Educación para que de una vez por todas se aplique la ley y ya pues si quiera dar clases pues que se vaya a la escuela y el que quiera seguir marchando pues que marche, pero no a costillas del horario público. Félix Muñiz le pregunta. Sí, senador, buenos días. En torno a la reunión que tuvieron con Cartens, ¿les habló de una economía fuerte, el peso fuerte? ¿De qué les habló en un contexto general? Y si se habla de que los empresarios están en contra de la reforma fiscal y entonces esto va a hacer que cambie esa reforma, por un lado. Y por el otro, ligan a la gente con los del EPR. ¿Qué opinión te merece? Y bueno, ya basta de llamados, ¿no? Se debe de actuar en contra de la gente que está encapuchada. ¿Cómo pueden dar gente encapuchada en las manifestaciones? Sí, miren, el tema de la economía, miren, para nadie es un secreto que la economía la dejamos en 3.5 y no estamos creciendo ni al 1%, eso es claro, hay una recesión importante. Los invito inclusive a que vean las cifras del Seguro Social en los primeros 2 trimestres y hay una pérdida de 635,000 empleos.
Entonces realmente el tema es más grave de lo que parece. Son cifras oficiales, no son cifras del PAN, no son cifras de nuestro grupo parlamentario, están publicadas en el registro del Seguro Social, y bueno, ahí es donde se está reflejando la caída de la economía. Y por supuesto, de lo que hablamos no es si está en recesión o no, porque eso lo damos por descontado, no vamos a crecer al 1.8 como lo señala el secretario de Hacienda, yo creo que no vamos a llegar al dígito. Entonces el tema es cómo lo resolvemos y si la reforma hacendaria resuelve este problema. Yo creo que la reforma hacendaria como está planteada lo agudiza. Lo que lo puede llegar a resolver es la reforma energética, porque entonces sí estamos hablando de la creación de 100,000 empleos por año y de inversiones de 20 a 30 mil millones de dólares anuales. Entonces realmente ahí hay una coincidencia, sería lo que le ponga turbo a la economía. Fuera de eso, creo que entraríamos en una franca recesión el próximo año de manera pero absolutamente muy grave. En segundo lugar, yo pienso que ya se debe de poner orden. Invitaría a los ejecutivos pues a que ya apliquen la ley. O sea, se apuró tanto la aprobación de la ley que hasta hicimos algún periodo extraordinario, inclusive fuera de los recintos parlamentarios. Si ya está la ley, pues es cuestión de que la apliquen, y yo sí coincido, no puede, la libre manifestación de las ideas tiene tres elementos, ¿no? Que sea pacífica, que cuide la moral, las buenas costumbres, y que sea pacífica y que no vaya en contra de las instituciones. Cuando ya alguien sale a agredir a otros compañeros, a paralizar el tráfico en la ciudad, e inclusive a llegar a este nivel de violencia, por supuesto, se debe aplicar la ley, y no la ley de marchas ni de libre tránsito, se debe aplicar el Código Penal, porque ya se está afectando los derechos de terceros y se está agrediendo físicamente a otros compañeros que lo único que hacen es cumplir con su trabajo. Pero que están ligando a la gente Yo pienso, la verdad, solo lo vi en una nota, pero sería una buena pregunta para el día 10, para el secretario de Gobernación, a ver si nos puede responder al Senado en su comparecencia, qué información se tiene a este respecto. La única información que yo tengo ha sido a través